¿Qué harías si supieras que nada ni nadie podría sacarte de tu centro nunca más? Imagina vivir sin el peso de las críticas, los conflictos o las personas tóxicas. Imagina ser imperturbable, incluso en medio del caos. Esto no es un sueño, es el arte de no dejarse afectar por nadie, y hoy vas a descubrir cómo dominarlo. Aquí no hay teorías vacías ni consejos genéricos. Te voy a mostrar cómo desactivar los disparadores emocionales que te hacen perder el control, cómo construir una mentalidad inquebrantable y cómo convertirte en el dueño absoluto de tu paz interior. No importa lo que ocurra a tu alrededor, tú decides cómo reaccionar. ¿Estás listo para dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu propia serenidad? Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Todos lo conocían como el inquebrantable. No importaba lo que sucediera. Críticas, traiciones, incluso la pérdida de su negocio, nada parecía afectarlo. Un día, un joven del pueblo, frustrado por sus propios problemas, le preguntó: ¿cómo lo haces? ¿Cómo nada te afecta? El hombre lo llevó a un río turbulento y le dijo: mira el agua, golpea las rocas con fuerza, pero las rocas no se mueven. No es que no sientan el impacto, sino que deciden no ser destruidas por él. Así soy yo. Elige ser la roca, no el agua. El joven entendió que no se trataba de evitar el dolor, sino de decidir no permitir que el dolor lo controle. Aprendió que la verdadera fuerza no está en lo que sucede, sino en cómo respondes. Y así comenzó su viaje hacia el arte de no dejarse afectar por nadie. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente: a partir de hoy, decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Deja tu comentario abajo. 1. ¿Qué es realmente no dejarse afectar? No se trata de insensibilidad, sino de elegir cómo responder ante lo que sucede. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, la lluvia cae con intensidad, pero tú estás dentro de una casa sólida, protegido. La tormenta no desaparece, pero tú decides cómo vivirla. Así es, no dejarse afectar. No es ignorar lo que sucede, sino elegir cómo responder ante ello. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que el poder está en tu mente, en tu capacidad de interpretar y dar significado a lo que te sucede. Piensa en una situación cotidiana. Alguien te critica o te trata con rudeza. Tu primera reacción podría ser de enojo o tristeza, pero ¿qué pasa si, en lugar de eso, decides preguntarte: ¿esto realmente me define? ¿Vale la pena gastar mi energía en esto? Marco Aurelio, otro gran estoico, decía: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No se trata de ser insensible o frío, sino de ser consciente de que tus emociones son una elección. Por ejemplo, si alguien te insulta, puedes elegir verlo como un reflejo de sus propias inseguridades, no como un ataque personal. Esto no solo te libera, sino que te da una ventaja. Mantienes el control en situaciones donde otros lo pierden. La clave está en practicar la objetividad. Cuando algo te afecta, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido permitir que te perturbe. Si la respuesta es sí, actúa, pero sin dejarte llevar por emociones descontroladas.
no dejarse afectar no es una barrera que construyes para aislarte del mundo, sino una herramienta que te permite navegar por él con serenidad y claridad. Como decía Séneca, el hombre sabio no se perturba por lo que no puede cambiar. 2. Los 3 pilares de la mentalidad inquebrantable. Imagina un árbol alto y robusto, cuyas raíces son tan profundas que ningún viento, por fuerte que sea, logra derribarlo. Así es una mentalidad inquebrantable. No es algo que se construye de la noche a la mañana, sino que se cultiva con bases sólidas. Hoy te voy a revelar los 3 pilares fundamentales que, según la filosofía estoica, te permitirán construir una fortaleza emocional indestructible. Pilar 1. El control de lo que depende de ti. El primer pilar es entender que no todo está bajo tu control, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Epicteto lo resumía perfectamente. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Por ejemplo, no puedes controlar el tráfico, pero sí cómo reaccionas ante él. No puedes controlar lo que otros dicen de ti, pero sí cómo lo interpretas. Este pilar te invita a enfocar tu energía solo en lo que está en tus manos, liberándote de la ansiedad por lo que no puedes cambiar. Pilar 2. La aceptación de la realidad tal como es. El segundo pilar es la aceptación radical de la realidad. Marco Aurelio decía: acepta lo que viene asignado a ti como si lo hubieras elegido tú mismo. Esto no significa resignación, sino entender que resistirse a lo inevitable solo genera sufrimiento. Por ejemplo, si pierdes tu trabajo, en lugar de lamentarte, puedes verlo como una oportunidad para reinventarte. La aceptación te permite fluir con la vida, en lugar de luchar contra ella. Pilar 3. La práctica constante de la virtud. El tercer pilar es vivir según la virtud, sabiduría, coraje, justicia y moderación. Séneca afirmaba: la virtud es la única libertad verdadera. Esto significa actuar con integridad, incluso cuando es difícil. Por ejemplo, si alguien te trata mal, responder con compasión en lugar de ira es un acto de virtud. Este pilar no solo te fortalece emocionalmente, sino que te conecta con un propósito más elevado. Estos 3 pilares no son teorías abstractas, sino herramientas prácticas que puedes aplicar en tu vida diaria. Como decía Epicteto, no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. Cada comentario aquí es un eco del estoicismo en el mundo. Escribe el tuyo y ayúdame a que más personas descubran este conocimiento. Juntos hacemos que esta filosofía siga viva. 3. ¿Cómo identificar tus disparadores emocionales? La filosofía estoica nos ofrece herramientas profundas para comprender y gestionar nuestras emociones. Y uno de los pilares de este proceso es identificar qué situaciones o personas nos hacen perder el equilibrio. Como señalaba Musonio Rufo, un estoico menos conocido pero igualmente sabio, es propio del hombre sabio no enfadarse por lo que no puede cambiar, sino trabajar en lo que sí puede controlar, su propia mente. Este enfoque nos invita a mirar hacia adentro y descubrir qué es lo que realmente nos perturba, más allá de las apariencias externas. El primer paso para identificar tus disparadores emocionales es cultivar la atención plena. Observa cuándo y por qué surgen emociones intensas como la ira, la envidia o la ansiedad. ¿Es una crítica lo que te hace sentir vulnerable? ¿Es la impuntualidad de alguien lo que te genera frustración?
Los estoicos sugieren que estas reacciones no son inevitables, sino el resultado de juicios internos que podemos cuestionar. Hierocles, otro filósofo estoico, nos recuerda: examina tus pensamientos como si fueran un extranjero en tu mente. Así descubrirás cuáles son verdaderamente tuyos y cuáles son impuestos por las circunstancias. Una vez que hayas identificado estos patrones, es crucial preguntarte por qué tienen tanto poder sobre ti. Los estoicos argumentan que muchas de nuestras reacciones emocionales provienen de expectativas irracionales o de un apego excesivo a cosas fuera de nuestro control. Por ejemplo, si te sientes herido porque alguien no reconoce tu esfuerzo, pregúntate: ¿es necesario que los demás validen mi valor? ¿Estoy depositando mi felicidad en algo que no depende de mí? Como decía Cleantes, discípulo de Zenón, el hombre que busca la aprobación de los demás nunca será libre. Solo aquel que se aprueba a sí mismo encuentra la verdadera paz. Además, los estoicos proponen una práctica llamada premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta técnica consiste en visualizar de antemano situaciones desafiantes para prepararte emocionalmente. Si sabes que ciertas personas o circunstancias tienden a alterarte, imagina cómo podrías responder de manera serena y racional. Esto no solo reduce la intensidad de la emoción en el momento, sino que también te ayuda a desarrollar resiliencia. Como dijo Epicteto en una de sus frases menos citadas: no temas lo que pueda suceder, teme no estar preparado para ello. Recuerda que este proceso de autoconocimiento no es un destino, sino un viaje constante. Los estoicos creían que la virtud y la sabiduría se construyen día a día, a través de la práctica y la reflexión. Como afirmaba Musonio Rufo, no es la ausencia de dificultades lo que define una vida buena, sino la forma en que respondemos a ellas. Al dominar la identificación de tus disparadores emocionales, no solo te liberarás de las cadenas de las emociones descontroladas, sino que también te acercarás a una vida más plena y alineada con la razón. Identificar tus disparadores emocionales es un acto de autoconocimiento y autocontrol que te permitirá vivir con mayor serenidad y libertad interior. A través de la observación, la reflexión y la práctica constante, podrás transformar tus reacciones automáticas en respuestas conscientes y alineadas con tus principios. Como dijo Cleantes, el camino hacia la sabiduría comienza cuando dejamos de culpar a los demás y empezamos a examinar nuestras propias reacciones. No postergues este trabajo interno. Comienza hoy mismo a explorar y dominar tus emociones. 4. La ciencia detrás de las emociones. Comprender cómo funcionan las emociones desde una perspectiva científica nos permite abordarlas con mayor claridad y control, algo que los estoicos ya intuían hace siglos. Aunque los filósofos antiguos no tenían acceso a los avances de la neurociencia moderna, su enfoque racional y observador coincide sorprendentemente con lo que hoy sabemos sobre el cerebro humano. Como decía Séneca en una de sus reflexiones menos citadas, el alma es como un jardín. Sus pensamientos son las semillas, y lo que cultives en ella determinará si crecen flores o malezas. Esta metáfora resuena profundamente con la idea de que nuestras emociones no son meras reacciones automáticas, sino el resultado de procesos cerebrales complejos que podemos influenciar. El cerebro humano está diseñado para responder rápidamente a los estímulos externos, una herencia evolutiva que nos ayudó a sobrevivir en entornos peligrosos. La amígdala, una pequeña estructura en el cerebro, juega un papel crucial en este proceso. Cuando percibimos una amenaza, la amígdala se activa
y desencadena una respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Sin embargo, como señalaba Epicteto, no es lo que sucede lo que te afecta, sino tu interpretación de lo que sucede. Esto significa que, aunque la amígdala reacciona de manera automática, el córtex prefrontal, responsable del razonamiento y la toma de decisiones, puede modular esa respuesta si entrenamos nuestra mente. Los estoicos ya entendían que las emociones no son hechos inmutables, sino el resultado de juicios y percepciones. Hoy, la neurociencia lo confirma. Nuestras emociones dependen de cómo interpretamos y etiquetamos las experiencias. Por ejemplo, si alguien te critica, tu cerebro puede interpretarlo como un ataque personal, activando la ira. Pero si lo ves como una oportunidad para aprender, la respuesta emocional será muy diferente. Musonio Rufo, un estoico menos conocido, decía: "El hombre sabio no se deja llevar por las apariencias, busca la verdad detrás de las impresiones". Este enfoque nos invita a cuestionar nuestras interpretaciones automáticas y a entrenar nuestro cerebro para responder de manera más equilibrada. Además, la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones, juega un papel clave en la gestión emocional. Esto significa que, con práctica constante, podemos reprogramar nuestras respuestas emocionales. Por ejemplo, la meditación y la reflexión, prácticas muy alineadas con el estoicismo, han demostrado reducir la actividad de la amígdala y fortalecer el córtex prefrontal. Como decía Marco Aurelio en una de sus frases menos exploradas, la mente se adapta y convierte en su propio beneficio los obstáculos que se interponen en su camino. Esto refleja la idea de que, incluso frente a emociones intensas, podemos entrenar nuestra mente para encontrar serenidad. Es importante recordar que las emociones no son enemigas, sino herramientas que nos proporcionan información valiosa. La ira puede indicar que algo va en contra de nuestros valores, la tristeza que hemos perdido algo importante. Los estoicos no proponen suprimir las emociones, sino entenderlas y usarlas de manera constructiva. Como decía Cleantes, las emociones son como el viento. No podemos controlar su dirección, pero sí cómo ajustamos nuestras velas. Entender la ciencia detrás de las emociones nos permite tomar el control de nuestras reacciones y alinearlas con nuestros principios. A través del autoconocimiento, la reflexión y la práctica constante, podemos transformar respuestas automáticas en decisiones conscientes. Como dijo Séneca, el conocimiento de sí mismo es el primer paso hacia la libertad. Al comprender cómo funciona tu cerebro, no solo te liberarás de las cadenas de las emociones descontroladas, sino que también te acercarás a una vida más plena y alineada con la razón. 5. Técnicas para desactivar el estrés al instante. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes, pero cuando se vuelve crónico, puede afectar seriamente nuestra salud física y mental. Los estoicos, aunque no tenían el conocimiento científico que tenemos hoy, ya proponían técnicas prácticas para manejar el estrés y recuperar la calma rápidamente. Como decía Epicteto en una de sus frases menos conocidas, no es la carga lo que te agobia, sino cómo la llevas. Este enfoque nos invita a tomar el control de nuestras reacciones y a utilizar herramientas concretas para desactivar el estrés en el momento en que surge. Una de las técnicas más efectivas y alineadas con el estoicismo es la respiración consciente. Cuando nos sentimos abrumados, nuestra respiración se vuelve superficial y rápida, lo que activa aún más la respuesta de estrés. Tomar unos
Segundos para respirar profundamente puede marcar una gran diferencia. Inspira lentamente por la nariz, contando hasta 4. Mantén el aire durante 4 segundos y exhala por la boca durante otros 4. Este simple ejercicio activa el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la relajación. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Respira y elige el color de tu paz. Otra técnica poderosa es la visualización estoica, también conocida como la vista desde arriba. Consiste en imaginar que estás observando la situación desde una perspectiva elevada, como si fueras un espectador neutral. Esto te ayuda a distanciarte emocionalmente y a ver las cosas con mayor claridad. Por ejemplo, si estás en medio de una discusión acalorada, imagina que estás viendo la escena desde el techo de la habitación. ¿Realmente vale la pena enojarse? ¿Qué importancia tendrá esto en una semana o un mes? Como decía Séneca, desde lo alto, las cosas pequeñas parecen aún más pequeñas. Esta técnica no solo reduce el estrés, sino que también te ayuda a mantener la perspectiva. La pausa reflexiva es otra herramienta estoica que puede desactivar el estrés al instante. Antes de reaccionar, toma un momento para preguntarte, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, recuerda que preocuparte no cambiará nada. Si la respuesta es sí, enfócate en lo que puedes hacer en lugar de en lo que te asusta. Epicteto nos recuerda, no podemos elegir lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Esta pausa te permite romper el ciclo de reacción automática y elegir una respuesta más serena y racional. Otra técnica práctica es el uso de afirmaciones estoicas. Repite frases como, esto también pasará, o tengo el poder de elegir mi respuesta. Estas afirmaciones no son solo palabras vacías, son recordatorios poderosos de que el estrés es temporal y que tienes el control sobre tu mente. Como decía Musonio Rufo, la mente es como un músculo, se fortalece con el uso constante de la razón. Al repetir estas frases, estás entrenando tu cerebro para responder con calma en lugar de con pánico. La gratitud instantánea es una técnica que puede cambiar tu estado emocional en segundos. Cuando te sientas estresado, piensa en 3 cosas por las que estás agradecido en ese momento. Puede ser algo tan simple como el aire que respiras, la comida que tienes o las personas que te apoyan. La gratitud desplaza el foco de lo que te falta a lo que ya tienes, reduciendo inmediatamente la sensación de estrés. Como decía Marco Aurelio, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Desactivar el estrés al instante no requiere de herramientas complicadas ni de mucho tiempo. Con técnicas como la respiración consciente, la visualización, la pausa reflexiva, las afirmaciones y la gratitud, puedes recuperar la calma en segundos y enfrentar las situaciones con mayor serenidad. Como decía Séneca, la tranquilidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de manejarlos con paz. Al dominar estas herramientas, no solo reducirás el estrés en el momento, sino que también te acercarás a una vida más equilibrada y alineada con los principios estoicos. 6. ¿Cómo manejar críticas sin que te afecten? Las críticas son inevitables en la vida, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en nuestras propias familias. Siempre habrá alguien que cuestione nuestras acciones o decisiones. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no son las críticas en sí las que nos afectan, sino cómo elegimos interpretarlas y responder a ellas. Como decía Epicteto en una de sus reflexiones menos citadas, si alguien te dice que hablas mal, de él no te defiendas, simplemente responde,
Si conocieras todos mis defectos, no te limitarías a esto. Esta actitud nos invita a ver las críticas no como ataques personales, sino como oportunidades para crecer y mejorar. El primer paso para manejar las críticas sin que nos afecten es cambiar nuestra perspectiva sobre ellas. En lugar de verlas como un juicio sobre nuestro valor personal, podemos considerarlas como información útil que nos ayuda a identificar áreas de mejora. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: "El obstáculo se convierte en el camino". Esto significa que incluso las críticas más duras pueden ser un trampolín para nuestro desarrollo si las abordamos con la mentalidad correcta. Pregúntate, ¿hay algo de verdad en lo que me están diciendo? ¿Cómo puedo usar esta información para ser mejor? Otra técnica estoica para manejar las críticas es practicar el desapego emocional. Esto no significa volverse indiferente o frío, sino reconocer que las opiniones de los demás no definen quiénes somos. Como decía Musonio Rufo, el hombre sabio no se preocupa por lo que otros piensan de él, solo se preocupa por actuar de acuerdo con la virtud. Cuando recibas una crítica, tómate un momento para respirar y recordar que no tienes control sobre lo que otros piensan o dicen, pero sí sobre cómo reaccionas. Además, los estoicos proponen usar la visualización negativa para prepararnos mentalmente ante las críticas. Imagina de antemano que alguien te critica y visualiza cómo responderías de manera calmada y constructiva. Esto no solo reduce la ansiedad asociada a las críticas, sino que también te ayuda a desarrollar resiliencia. Como decía Séneca, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Al anticipar las críticas, te vuelves menos vulnerable a ellas y más capaz de manejarlas con gracia. Otra herramienta poderosa es la autoevaluación constante. En lugar de esperar a que otros te señalen tus errores, haz un hábito de examinar tus acciones y pensamientos regularmente. Pregúntate, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores? ¿Hay algo que pueda mejorar? Como decía Epicteto, examina tus propias acciones antes de juzgar las de los demás. Al hacerte responsable de tu propio crecimiento, las críticas externas pierden su poder para afectarte. Recuerda que no todas las críticas merecen tu atención. Algunas personas critican por envidia, inseguridad o simple malicia. En estos casos, la mejor respuesta es la indiferencia estoica. Como decía Marco Aurelio, lo que te perturba no es lo que sucede, sino tu juicio sobre ello. Si una crítica no es constructiva o no está basada en hechos, déjala ir. No permitas que las opiniones negativas de otros nublen tu paz mental. Manejar las críticas sin que te afecten es un arte que se cultiva con práctica y perspectiva. Al cambiar tu enfoque, practicar el desapego emocional, usar la visualización negativa, hacer autoevaluaciones constantes y discernir cuándo ignorar las críticas, puedes transformar las opiniones ajenas en oportunidades de crecimiento. Como decía Séneca, el hombre sabio no teme las críticas, las usa como escalones para alcanzar la excelencia. Al adoptar esta mentalidad, no solo te liberarás del peso de las críticas, sino que también te convertirás en una persona más fuerte, sabia y resiliente. 7. El poder de la indiferencia selectiva. En un mundo lleno de estímulos, opiniones y demandas constantes, la capacidad de elegir a qué prestar atención se convierte en una habilidad esencial para mantener la paz mental y la claridad. Los estoicos llamaban a esto indiferencia selectiva, un concepto que no implica falta de interés o empatía, sino la sabiduría de discernir entre lo que merece nuestra energía y lo que no. Como decía Epicteto, no gastes tu tiempo en preocupaciones que no puedes controlar. Enfócate en lo que está en tus manos y deja que el resto fluya.
Esta idea nos invita a ser dueños de nuestra atención y a no permitir que factores externos dicten nuestro estado emocional. El primer paso para practicar la indiferencia selectiva es desarrollar una claridad de valores. ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Cuáles son tus principios fundamentales? Cuando tienes claridad sobre lo que valoras, es más fácil identificar qué merece tu atención y qué no. Por ejemplo, si valoras la honestidad y el crecimiento personal, las críticas constructivas pueden ser útiles, pero los chismes o las opiniones malintencionadas no tienen cabida en tu vida. Como decía Marco Aurelio, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Tu poder reside en tus elecciones. Otra herramienta clave es la pausa reflexiva. Antes de reaccionar a un estímulo externo, tómate un momento para preguntarte, ¿esto contribuye a mi bienestar o a mis objetivos? ¿Está bajo mi control? Si la respuesta es no, practica la indiferencia selectiva. Esto no significa ignorar por completo lo que sucede, sino elegir no involucrarte emocionalmente. Como decía Séneca, el hombre sabio no se distrae con lo que no le concierne. Su atención es un tesoro que solo invierte en lo que vale la pena. La visualización estoica también puede ser útil para fortalecer la indiferencia selectiva. Imagina que eres un observador neutral de tu propia vida, como si estuvieras viendo una obra de teatro desde el balcón. Desde esta perspectiva, es más fácil identificar qué situaciones o personas merecen tu energía y cuáles no. Por ejemplo, si alguien te insulta, en lugar de reaccionar con ira, pregúntate, ¿qué gano involucrándome en esto? ¿Realmente importa lo que esta persona piensa de mí? Como decía Epicteto, recuerda que lo que te molesta no es la acción del otro, sino tu juicio sobre ella. Además, la gratitud juega un papel importante en la indiferencia selectiva. Cuando te enfocas en lo que tienes y en lo que realmente importa, las distracciones y los problemas menores pierden su poder sobre ti. Por ejemplo, en lugar de preocuparte por lo que otros dicen de ti, agradece las personas que te apoyan y las oportunidades que tienes para crecer. Como decía Musonio Rufo, la gratitud es la puerta hacia la libertad interior. Quien es agradecido no se deja esclavizar por lo trivial. La indiferencia selectiva no es sinónimo de pasividad o falta de compromiso. Al contrario, es una forma activa de proteger tu paz mental y enfocar tus recursos en lo que realmente importa. Como decía Marco Aurelio, no permitas que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu voz interior. Ten el coraje de seguir tu propio camino. Al practicar la indiferencia selectiva, no solo te liberas de cargas innecesarias, sino que también te acercas a una vida más auténtica y alineada con tus valores. El poder de la indiferencia selectiva radica en la capacidad de elegir sabiamente a qué prestar atención. Al desarrollar claridad de valores, practicar la pausa reflexiva, usar la visualización estoica y cultivar la gratitud, puedes proteger tu energía y enfocarte en lo que realmente importa. Como decía Séneca, la vida es demasiado corta para malgastarla en lo que no merece tu tiempo. Al dominar esta habilidad, no solo encontrarás mayor paz mental, sino que también te convertirás en una persona más enfocada, resiliente y dueña de su propio destino. El aprendizaje se fortalece cuando lo compartimos. Cuéntame en los comentarios qué es lo más valioso que te llevas de este video. Y no olvides revisar lo que otros han escrito. 8. ¿Cómo lidiar con personas tóxicas sin perder la paz? Imagina que estás en una habitación llena de gente. De repente, alguien comienza a gritar, a criticar o a generar conflicto. ¿Cómo reaccionas? ¿Te dejas arrastrar por la energía negativa? ¿O encuentras una manera de mantener tu paz interior? Lidiar con personas tóxicas es un desafío, pero con las estrategias correctas,
basadas en la filosofía estoica, puedes mantener la serenidad sin permitir que te afecten. Marco Aurelio decía: cuando alguien te ofende, recuerda que lo hace porque cree que está en lo correcto. Las personas tóxicas actúan desde sus propias inseguridades, miedos y limitaciones. Su comportamiento no es un reflejo de ti, sino de ellos. Cuando entiendes esto, es más fácil no tomarlo como algo personal. Por ejemplo, si alguien te critica, en lugar de reaccionar con ira, pregúntate: ¿qué está pasando en la vida de esta persona para que actúe así? Epicteto enseñaba: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esto incluye establecer límites emocionales. Si alguien intenta perturbarte, no temas decir no o alejarte de la situación. No se trata de ser grosero, sino de proteger tu paz. Por ejemplo, si alguien te habla con rudeza, puedes decir con calma: prefiero continuar esta conversación cuando estés más tranquilo. Séneca decía: la mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Cuando alguien intenta provocarte, elegir no reaccionar es un acto de poder. La indiferencia selectiva no significa ignorar, sino decidir que esa persona no tiene el control sobre tus emociones. Por ejemplo, si alguien intenta manipularte, responde con calma o simplemente no respondas. Esto desactiva su poder sobre ti. Marco Aurelio reflexionaba: los obstáculos se convierten en el camino. Las personas tóxicas pueden ser maestros disfrazados. En lugar de verlas como un problema, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta situación? Tal vez te enseñen paciencia, resiliencia o cómo mantener la calma bajo presión. Cada interacción es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Epicteto afirmaba: solo el educado es libre. Esto incluye educar tu corazón para entender que las personas tóxicas a menudo actúan desde el dolor. En lugar de juzgarlas, intenta verlas con compasión. Esto no significa permitir que te dañen, sino entender que su toxicidad es un reflejo de su propia lucha interna. Por ejemplo, si alguien te trata mal, en lugar de enojarte, piensa: esta persona está sufriendo y su comportamiento es un grito de ayuda. Séneca escribió: el hombre sabio evita el conflicto innecesario. No todas las discusiones merecen tu energía. A veces, la mejor respuesta es no responder. Si alguien intenta provocarte, pregúntate: ¿vale la pena gastar mi energía en esto? Si la respuesta es no, sigue adelante. Tu paz vale más que ganar una discusión sin sentido. Lidiar con personas tóxicas no es fácil, pero con estas estrategias puedes mantener tu serenidad y no permitir que te afecten. Como decía Marco Aurelio: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. 9. La importancia de los límites emocionales. ¿Cómo decir no sin culpa y proteger tu energía? En un mundo donde las demandas externas parecen no tener fin, establecer límites emocionales se convierte en una habilidad esencial para preservar nuestra paz mental y bienestar. Los estoicos, con su enfoque en el autocontrol y la claridad, nos enseñan que decir no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Como decía Epicteto: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Esto implica aprender a proteger nuestra energía y tiempo, algo que solo se logra cuando establecemos límites claros y los respetamos sin culpa. El primer paso para establecer límites emocionales es reconocer que no puedes complacer a todos. Muchas veces, el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación nos lleva a decir sí, cuando en realidad queremos decir no. Sin embargo, como decía Séneca, el hombre sabio no vive para agradar a los demás, vive de acuerdo con sus principios. Esto significa que, al priorizar tus propias necesidades,
no estás siendo egoísta, sino honrando tu bienestar y autenticidad. Una herramienta clave para establecer límites es practicar la claridad en la comunicación. Decir no de manera asertiva, sin rodeos ni justificaciones excesivas, es fundamental. Por ejemplo, si alguien te pide un favor que no puedes o no quieres hacer, responde con firmeza pero amabilidad. En este momento no puedo ayudarte, pero te deseo lo mejor. Como decía Marco Aurelio, di lo que piensas con claridad, pero sin rudeza. La verdad no necesita adornos. Otra estrategia estoica es entender que no eres responsable de las emociones de los demás. Muchas veces evitamos decir no por miedo a decepcionar o herir a alguien. Sin embargo, como decía Musonio Rufo, el hombre sabio no carga con el peso de las expectativas ajenas. Solo se responsabiliza de sus propias acciones. Esto no significa ser indiferente, sino reconocer que cada persona es responsable de gestionar sus propias emociones y reacciones. Además, es importante cultivar la autoconciencia emocional. Pregúntate, ¿estoy diciendo sí por miedo, culpa o presión social? ¿O estoy actuando de acuerdo con mis valores y necesidades? Como decía Epicteto, examina tus motivos antes de actuar. Solo así podrás vivir en armonía contigo mismo. Al tomar decisiones conscientes, te aseguras de que tus acciones estén alineadas con tu bienestar emocional. La visualización estoica también puede ser útil para fortalecer los límites emocionales. Imagina que tu energía es un recurso limitado, como el agua en un vaso. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, derramas un poco de esa agua. Visualiza cómo proteger ese recurso diciendo no cuando sea necesario y manteniendo tu vaso lleno. Como decía Marco Aurelio, cuida tu mente como si fuera un templo. No permitas que nada ni nadie la contamine. Establecer límites es un acto de autocuidado, no de egoísmo. Al proteger tu energía, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también estás en mejores condiciones para ayudar a los demás de manera genuina y sostenible. Como decía Séneca, no puedes dar lo que no tienes. Cuida de ti primero para poder cuidar de otros. La importancia de los límites emocionales radica en su capacidad para preservar nuestra paz mental y bienestar. Al reconocer que no puedes complacer a todos, practicar la claridad en la comunicación, entender que no eres responsable de las emociones de los demás, cultivar la autoconciencia emocional y usar la visualización estoica, puedes aprender a decir no sin culpa y proteger tu energía. Como decía Epicteto, la libertad comienza cuando te atreves a ser dueño de tus decisiones. Al dominar esta habilidad, no solo te liberarás de cargas innecesarias, sino que también te convertirás en una persona más equilibrada, auténtica y dueña de su propio destino. 10. ¿Cómo transformar el enojo en algo productivo? El enojo es una de las emociones más intensas que experimentamos. Puede sentirse como un fuego que quema por dentro, nubla tu juicio y te lleva a actuar de manera impulsiva. Pero, ¿y si te dijera que el enojo no tiene que ser tu enemigo? Según la filosofía estoica, puedes transformar la ira en una fuerza positiva y constructiva. Hoy te voy a mostrar cómo hacerlo. Marco Aurelio decía, el enojo es una forma de locura. No puedes estar enojado y ser libre al mismo tiempo. Pero también entendía que el enojo, cuando se canaliza correctamente, puede ser un poderoso motor para el cambio. La clave está en no dejar que el enojo te controle, sino en usarlo como una herramienta para mejorar tu vida y la de los demás. Cuando sientas enojo, no lo reprimas ni lo niegues. En su lugar, reconócelo como una señal de que algo no está bien. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me está molestando?
A menudo, el enojo es una máscara que oculta emociones más profundas, como la frustración, el miedo o la impotencia. Epicteto enseñaba, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cuando el enojo surge, tómate un momento para respirar profundamente. Inhala contando hasta 4, sostén el aire por 4 segundos y exhala lentamente por otros 4. Este simple acto te da el espacio necesario para responder, en lugar de reaccionar impulsivamente. Séneca decía, el primer impulso no es el que define tu carácter, sino el segundo. El enojo puede ser una fuente de energía poderosa si lo canalizas hacia acciones constructivas. Por ejemplo, si te enojas por una injusticia social, en lugar de quedarte en la queja, úsalo como motivación para involucrarte en causas que busquen un cambio positivo. Si el enojo surge por un problema en el trabajo, conviértelo en la fuerza que te impulse a buscar soluciones innovadoras. Marco Aurelio reflexionaba, los obstáculos se convierten en el camino. Después de que el enojo haya pasado, reflexiona sobre lo sucedido. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo manejar mejor una situación similar en el futuro? Este enfoque te permite crecer emocionalmente y evitar que el enojo se convierta en un patrón destructivo. Epicteto afirmaba, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. A veces, el enojo surge de la frustración con otras personas. En lugar de dejarte llevar por la ira, intenta entender su perspectiva. ¿Qué podría estar pasando en su vida para que actúen de esa manera? Este cambio de enfoque no solo reduce tu enojo, sino que también te ayuda a construir relaciones más sólidas y empáticas. Séneca escribió, la compasión es la mejor medicina para el alma. 11. El arte de no tomarse las cosas personalmente. Uno de los mayores desafíos en la vida es aprender a no tomarse las cosas personalmente. Las críticas, los comentarios negativos o las acciones de los demás pueden afectarnos profundamente si permitimos que penetren en nuestra autoestima. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que lo que otros hacen o dicen rara vez tiene que ver con nosotros, sino con sus propias inseguridades, perspectivas y experiencias. Como decía Epicteto, recuerda que lo que te molesta no es la acción del otro, sino tu juicio sobre ella. Este enfoque nos invita a liberarnos de la carga emocional que implica tomar todo como algo personal. El primer paso para dominar este arte es entender que las acciones de los demás son un reflejo de su mundo interior, no del tuyo. Cuando alguien te critica, te ignora o te trata con falta de respeto, es probable que esté proyectando sus propias frustraciones, miedos o limitaciones. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Al recordar esto, puedes crear un espacio emocional entre tú y las acciones de los demás, evitando que te afecten profundamente. Otra herramienta clave es practicar la empatía sin involucrarte emocionalmente. En lugar de reaccionar con ira o tristeza, intenta entender por qué la otra persona actúa de cierta manera. Está pasando por un momento difícil, tiene inseguridades o heridas emocionales que la llevan a comportarse así. Como decía Séneca, comprender el dolor ajeno es un signo de sabiduría, pero no permitas que ese dolor se convierta en el tuyo. Esta actitud te permite mantener la compasión sin dejar que las acciones de los demás te perturben. Además, es importante cultivar una autoestima sólida y basada en tus propios valores. Cuando tienes claridad sobre quién eres y qué representas, las opiniones ajenas pierden su poder para afectarte. Como decía Musonio Rufo, el hombre sabio no busca la aprobación de los demás,
encuentra su valor en la coherencia con sus principios. Esto no significa volverse indiferente, sino construir una base interna tan fuerte que las críticas o comentarios negativos no logren derribarte. La visualización estoica también puede ser útil para no tomarse las cosas personalmente. Imagina que eres un árbol fuerte y arraigado. Los vientos, las acciones y palabras de los demás pueden sacudirte, pero no pueden arrancarte de raíz. Esta imagen mental te ayuda a mantener la calma y a recordar que, aunque no puedes controlar lo que otros hacen, sí puedes controlar cómo reaccionas. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Elige pensamientos que te fortalezcan, no que te debiliten. Recuerda que no tomarse las cosas personalmente es un acto de libertad emocional. Cuando dejas de interpretar cada acción o comentario como un reflejo de tu valor, te liberas de una carga innecesaria. Como decía Epicteto, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Al elegir no darle poder a las opiniones ajenas, te conviertes en dueño de tu propia paz mental. El arte de no tomarse las cosas personalmente es una habilidad que se cultiva con práctica y conciencia. Al entender que las acciones de los demás son un reflejo de su mundo interior, practicar la empatía sin involucrarte emocionalmente, cultivar una autoestima sólida, usar la visualización estoica y recordar que es un acto de libertad emocional, puedes liberarte de la carga de tomar todo como algo personal. Como decía Séneca, la tranquilidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de manejarlos con paz. Al dominar este arte, no solo encontrarás mayor serenidad, sino que también te convertirás en una persona más resiliente, compasiva y dueña de su propio destino. 12. ¿Cómo cultivar la resiliencia emocional? La vida no siempre es un camino tranquilo. A veces nos enfrentamos a golpes inesperados, una pérdida, un fracaso, una decepción. Pero lo que define tu vida no son estos golpes, sino cómo te recuperas de ellos. La resiliencia emocional es esa capacidad de levantarte, aprender y seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Hoy, basándonos en la filosofía estoica, te voy a enseñar cómo cultivarla. Marco Aurelio decía, lo que nos hace sufrir no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. La resiliencia no es algo con lo que naces. Es una habilidad que se desarrolla con práctica y conciencia. Se trata de fortalecer tu mente y tu espíritu para que, sin importar lo que la vida te lance, puedas mantenerte firme y seguir avanzando. Cuando enfrentas un golpe, el primer paso es aceptar la realidad tal como es. Epicteto enseñaba, no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. La resistencia al dolor emocional a menudo proviene de negar la realidad. Aceptar lo que ha sucedido, por difícil que sea, es el primer paso para superarlo. Por ejemplo, si pierdes tu trabajo, en lugar de negarlo o culparte, acepta la situación y enfócate en lo que puedes hacer a continuación. El siguiente paso es encontrar significado en el sufrimiento. Séneca escribió, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La resiliencia no se trata de evitar el dolor, sino de encontrarle un propósito. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Tal vez una pérdida te enseñe a valorar más lo que tienes, o un fracaso te prepare para un éxito futuro. Cultivar una mentalidad de crecimiento también es esencial. Marco Aurelio reflexionaba, los obstáculos se convierten en el camino. En lugar de ver los desafíos como algo que te detiene, míralos como oportunidades para crecer.
Por ejemplo, si enfrentas una crítica dura, en lugar de sentirte derrotado, úsala como una oportunidad para mejorar. La resiliencia se nutre de la capacidad de ver más allá del problema y enfocarse en las posibilidades. Practicar la gratitud es otra herramienta poderosa. Epicteto afirmaba: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Incluso en los momentos más difíciles, hay algo por lo que estar agradecido. Practicar la gratitud te ayuda a mantener una perspectiva positiva y a recordar que a pesar de los golpes, hay cosas buenas en tu vida. Por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil, agradece por tu salud, tu familia o incluso por las lecciones que estás aprendiendo. Construir una red de apoyo es crucial. Séneca decía: ningún hombre es una isla. La resiliencia no significa enfrentar todo solo. Rodéate de personas que te apoyen, te escuchen y te inspiren. Compartir tus cargas con otros no solo te hace más fuerte, sino que también te recuerda que no estás solo en esta lucha. La resiliencia emocional no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero con práctica y paciencia puedes desarrollarla. Como decía Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Las palabras inspiran, pero las acciones transforman. ¿Cuál será tu primer paso después de este video? Escríbelo en los comentarios y hagamos de esto una práctica real. 13. La conexión entre el ego y la susceptibilidad. El ego, esa voz interna que busca validación, reconocimiento y superioridad, es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz mental y la serenidad. Los estoicos, con su enfoque en la humildad y el autoconocimiento, nos enseñan que el ego nos hace vulnerables a las críticas, las comparaciones y las expectativas externas. Como decía Epicteto, el hombre sabio no busca ser admirado, sino ser fiel a sí mismo. Entender cómo el ego influye en nuestra susceptibilidad y aprender a domarlo es esencial para vivir una vida más equilibrada y libre de sufrimientos innecesarios. El primer paso para domar el ego es reconocer su presencia y cómo nos afecta. El ego nos hace creer que somos el centro del universo y que todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con nosotros. Esto nos lleva a tomar las críticas, los comentarios negativos e incluso las miradas ajenas como algo personal. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Al recordar esto, podemos empezar a desprendernos de la necesidad de validación constante. Una herramienta clave para domar el ego es practicar la humildad. La humildad no significa menospreciarse, sino reconocer que no somos ni superiores ni inferiores a los demás. Como decía Séneca, el hombre verdaderamente grande es aquel que no necesita demostrar su grandeza. Al cultivar la humildad, dejamos de buscar aprobación externa y nos enfocamos en vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Otra estrategia estoica es entender que el ego se alimenta de comparaciones. Cuando nos comparamos con los demás, ya sea para sentirnos superiores o inferiores, el ego se fortalece y nos hace más susceptibles a las opiniones ajenas. Como decía Musonio Rufo, el hombre sabio no mide su valor por el éxito o el fracaso de los demás, solo se compara consigo mismo. Al dejar de compararte, te liberas de una carga innecesaria y te enfocas en tu propio crecimiento. Además, es importante cultivar la autoconciencia y la reflexión. Pregúntate, ¿por qué me siento afectado por esto? ¿Estoy buscando validación o reconocimiento?
¿Qué parte de mí se siente amenazada? Como decía Epicteto, examina tus motivos antes de actuar. Solo así podrás vivir en armonía contigo mismo. Al hacerte estas preguntas, puedes identificar las raíces de tu susceptibilidad y trabajar en ellas. La visualización estoica también puede ser útil para domar el ego. Imagina que tu ego es una nube que flota sobre ti. Puedes observarla, pero no tienes que aferrarte a ella. Esta imagen mental te ayuda a mantener la distancia emocional y a recordar que el ego no define quién eres. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Elige pensamientos que te fortalezcan, no que te debiliten. Recuerda que domar el ego es un acto de libertad emocional. Cuando dejas de identificarte con las expectativas, las comparaciones y las opiniones ajenas, te liberas de una carga pesada y encuentras mayor paz interior. Como decía Séneca, el hombre verdaderamente libre es aquel que no depende de la aprobación de los demás. La conexión entre el ego y la susceptibilidad es profunda, pero no insuperable. Al reconocer cómo el ego nos hace vulnerables, practicar la humildad, dejar de compararnos, cultivar la autoconciencia, usar la visualización estoica y recordar que domar el ego es un acto de libertad, podemos liberarnos de la carga de la susceptibilidad. Como decía Epicteto, la libertad comienza cuando te atreves a ser dueño de tus decisiones. Al dominar este arte, no solo encontrarás mayor serenidad, sino que también te convertirás en una persona más auténtica, resiliente y dueña de su propio destino. 14. Ejercicios diarios para fortalecer tu paz interior. Rutinas simples pero poderosas para mantenerte centrado. Mantener la paz interior en un mundo lleno de distracciones y desafíos puede parecer una tarea difícil, pero los estoicos nos enseñan que es posible a través de prácticas diarias y disciplinadas. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. A continuación, te presento rutinas simples pero poderosas que te ayudarán a mantenerte centrado y fortalecer tu paz interior. El primer ejercicio es la reflexión matutina. Comienza cada día dedicando unos minutos a pensar en lo que está por venir. Pregúntate, ¿qué desafíos puedo enfrentar hoy? ¿Cómo puedo mantener la calma y la claridad ante ellos? Como decía Marco Aurelio, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta práctica te ayuda a prepararte mentalmente para el día y a recordar lo que realmente importa. Otra rutina poderosa es la pausa consciente. A lo largo del día, tómate unos momentos para respirar profundamente y observar tus pensamientos y emociones. Pregúntate, ¿estoy reaccionando o respondiendo? ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores? Como decía Séneca, tómate un momento para respirar. La pausa es el puente entre la reacción y la respuesta. Este ejercicio te permite mantener la calma y tomar decisiones más conscientes. La gratitud diaria es otra práctica esencial. Al final del día, reflexiona sobre 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes logros o pequeños detalles, como una conversación agradable o un momento de tranquilidad. Como decía Musonio Rufo, la gratitud es la puerta hacia la libertad interior. Quien es agradecido no se deja esclavizar por lo trivial. Este hábito te ayuda a enfocarte en lo positivo y a cultivar una mentalidad de abundancia. Además, es importante practicar la visualización estoica. Imagina situaciones desafiantes y visualiza cómo responderías de manera serena y racional. Por ejemplo,
Si sabes que tendrás una reunión difícil, imagina cómo mantendrás la calma y te enfocarás en soluciones en lugar de problemas. Como decía Epicteto, prepárate para lo que pueda suceder. Si esperas lo inesperado, no te sorprenderás. Esta técnica te ayuda a desarrollar resiliencia y a estar mejor preparado para los desafíos. Otra rutina útil es el examen nocturno. Antes de dormir, repasa tu día y reflexiona sobre tus acciones y decisiones. Pregúntate, ¿actué de acuerdo con mis valores? ¿Qué puedo mejorar mañana? Como decía Séneca, examina tu día antes de dormir. Solo así podrás crecer y aprender. Este ejercicio te permite aprender de tus experiencias y planificar un mañana más consciente. Recuerda que la práctica constante es clave. La paz interior no se alcanza de la noche a la mañana, sino a través de pequeños esfuerzos diarios. Como decía Marco Aurelio, la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensiones. Al incorporar estas rutinas en tu vida diaria, no solo fortalecerás tu paz interior, sino que también te convertirás en una persona más equilibrada, resiliente y dueña de su propio destino. Los ejercicios diarios para fortalecer tu paz interior son herramientas poderosas que te ayudan a mantenerte centrado y sereno en medio del caos. Al practicar la reflexión matutina, la pausa consciente, la gratitud diaria, la visualización estoica y el examen nocturno, puedes cultivar una mente tranquila y un corazón agradecido. Como decía Epicteto, la libertad comienza cuando te atreves a ser dueño de tus decisiones. Al dominar estas prácticas, no solo encontrarás mayor serenidad, sino que también te convertirás en una persona más auténtica, resiliente y dueña de su propio destino. 15. ¿Cómo vivir libre de la opinión ajena? Recupera tu poder y vive según tus propios términos, sin miedo al juicio. Vivir libre de la opinión ajena es uno de los mayores actos de libertad y autenticidad que podemos realizar. Los estoicos nos enseñan que el miedo al juicio de los demás es una prisión autoimpuesta que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Como decía Epicteto, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esto significa que, aunque no podemos controlar lo que otros piensan o dicen de nosotros, sí podemos elegir no darles poder sobre nuestras emociones y decisiones. A continuación, te presento estrategias prácticas para recuperar tu poder y vivir según tus propios términos, ilustradas con un ejemplo de amor fraternal y atracción. El primer paso es reconocer que las opiniones ajenas no definen tu valor. Imagina a dos hermanos. Uno es extrovertido y siempre busca la aprobación de los demás, mientras que el otro es introvertido y prefiere seguir su propio camino. El hermano extrovertido, al depender de la validación externa, se siente constantemente ansioso y frustrado cuando no recibe el reconocimiento que espera. Por el contrario, el hermano introvertido, al vivir según sus propios términos, encuentra paz y satisfacción en ser fiel a sí mismo. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Elige pensamientos que te fortalezcan, no que te debiliten. Una herramienta clave es practicar la autenticidad. Esto implica vivir de acuerdo con tus valores y principios, incluso cuando eso signifique ir contra la corriente. Por ejemplo, imagina a una persona que siente una fuerte atracción por el arte, pero su familia y amigos le dicen que debería dedicarse a algo más práctico. En lugar de ceder a la presión, decide seguir su pasión y dedicarse al arte. Con el tiempo, no solo encuentra éxito, sino también una profunda satisfacción personal. Como decía Séneca, el hombre sabio no vive para agradar a los demás. Vive de acuerdo con sus principios.
Otra estrategia estoica es cultivar la autoconciencia y la reflexión. Pregúntate, ¿por qué me importa tanto lo que piensan los demás? ¿Estoy buscando validación o reconocimiento? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? Como decía Epicteto, examina tus motivos antes de actuar. Solo así podrás vivir en armonía contigo mismo. Al hacerte estas preguntas, puedes identificar las raíces de tu dependencia de las opiniones ajenas y trabajar en ellas. La visualización estoica también puede ser útil. Imagina que las opiniones de los demás son como nubes que flotan en el cielo. Puedes observarlas, pero no tienes que aferrarte a ellas. Esta imagen mental te ayuda a mantener la distancia emocional y a recordar que las opiniones ajenas no definen quién eres. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Además, es importante rodearse de personas que te apoyen y te inspiren. Imagina a un grupo de amigos que comparten tus valores y te animan a ser la mejor versión de ti mismo. Estas relaciones te ayudan a fortalecer tu autoestima y a recordar que no necesitas la aprobación de todos para ser feliz. Como decía Musonio Rufo, el hombre sabio no busca la aprobación de los demás. Encuentra su valor en la coherencia con sus principios. Recuerda que vivir libre de la opinión ajena es un acto de libertad emocional. Cuando dejas de identificarte con las expectativas y los juicios de los demás, te liberas de una carga pesada y encuentras mayor paz interior. Como decía Séneca, el hombre verdaderamente libre es aquel que no depende de la aprobación de los demás. Vivir libre de la opinión ajena es una habilidad que se cultiva con práctica y conciencia. Al reconocer que las opiniones ajenas no definen tu valor, practicar la autenticidad, cultivar la autoconciencia, usar la visualización estoica, rodearte de personas que te apoyen y recordar que es un acto de libertad emocional, puedes liberarte de la carga de las expectativas externas. Como decía Epicteto, la libertad comienza cuando te atreves a ser dueño de tus decisiones. Al dominar este arte, no solo encontrarás mayor serenidad, sino que también te convertirás en una persona más auténtica, resiliente y dueña de su propio destino. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Imagina que caminas por una calle llena de ruido, gritos y caos, pero en tu interior todo es calma. Eso es el verdadero arte de no dejarse afectar. No se trata de volverse indiferente, sino de aprender a escoger qué merece tu energía y qué no. Como dijo Epicteto, quien se irrita por las cosas externas es como un perro que ladra al viento. Si te quedaste hasta aquí, ya diste un gran paso hacia esa fortaleza interior. Ahora dime, ¿cuál ha sido tu mayor desafío al intentar no dejarte afectar por los demás? Te leo en los comentarios, y si quieres seguir fortaleciendo tu mentalidad estoica, aquí te dejo 2 videos que te ayudarán a profundizar aún más en este camino. Nos vemos en el próximo.